Bueno, buenas tardes chicos, buen cierre de semana, feliz viernes para todos. Hoy vamos a ver las unidades 4 y 5, o mejor dicho, los capítulos 4 y 5 del libro de Sternberg, que es nuestro libro de cabecera. Vamos a ver en el capítulo 4, como les anticipé, principios constitucionales. Y en el capítulo 5, los que se llaman criterios de interpretación de las normas tributarias. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de esas cosas, qué significa. Pero bueno, los principios constitucionales de la tributación, más o menos ustedes ya lo vinieron viendo cuando estudiamos las ramas del derecho tributario, que hablamos que una rama era justamente la constitucional, y en esa lo que estudiamos básicamente eran los principios. ¿Sí? Es la rama constitucional del derecho tributario. Y también cuando vimos cuáles son las fuentes del derecho tributario, obviamente la fuente principal es la Constitución. La Constitución es quien habilita al Estado y le da ese poder de imperio que le permite crear impuestos. Después, la forma de crear impuestos que le dice la misma Constitución es por medio de la ley, ¿sí? Que es la siguiente fuente del derecho. Pero bueno, la principal, digamos, la más amplia, la más abarcativa es la Constitución Nacional. Entonces, hoy vamos a ver los 4 principales principios, valga la redundancia, de la Constitución que se refiere a la tributación. Como dijimos, el principio de legalidad, el que tenemos acá, arriba de todo, el primero, es, a mi entender, el fundamental, el básico, el que no le pueden errar si hacemos un práctico o hacemos una pregunta para cerrar la materia. Si yo le pregunto a ustedes cómo se puede crear un impuesto, cuál es la única forma de crear un impuesto, ustedes me tienen que decir que es por ley. Porque si no, como dice acá el proverbio este en latín, que es nullum tributum sin lege, significa que no hay tributo si no hay una ley. Como dice acá en castellano, ningún tributo sin ley. Entonces, este es el principio constitucional para mí más importante, cual alerta al Estado de que tiene la potestad de crear impuestos, pero lo tiene que hacer siempre a través de una ley en el Congreso, ¿sí? No lo puede hacer a través de ninguna otra fuente del derecho, ni por medio de un decreto, ni por medio de una resolución, ni una reglamentación. Sí o sí siempre tiene que ser por medio de una ley. Bien, veamos en dónde está en nuestra Constitución, o sea, dónde se refleja este principio, ¿no? Por ejemplo, es el artículo 4. Dice, cuando indica que las demás contribuciones sean impuestas por el Congreso Nacional. Acá habla de Congreso Nacional, con lo cual te da la idea de que tienen que ser por ley, ¿sí? El Congreso Nacional se ocupa de sancionar leyes. También en el artículo 17, cuando dice que solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Acá cuando se refiere a contribuciones lo hace haciendo referencia a los tributos, pero en términos amplios, ¿sí? En la capacidad contributiva que tiene la gente. Por eso habla de contribuciones. Entonces, en el artículo 4 también dice que solo el Congreso impone estas contribuciones, ¿sí? Ahí otra vez vemos cómo se refleja el principio de legalidad. El artículo 75, al expresar en sus incisos 1 y 2 como facultades privativas, o sea, solamente debería ser como un sinónimo de exclusivo, del poder legislativo, es decir, el Congreso. Recuerden que tenemos 3 poderes: el ejecutivo, que es el presidente; el judicial, que son los jueces, que justamente hoy se está viendo la reforma judicial, y el poder legislativo, que es el Congreso. Dice, solamente lo puede hacer el poder legislativo, establecer los derechos de importación y exportación, ¿sí? Estos son los famosos tributos aduaneros o tributos de frontera. Y además de imponer las contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Dice que los impuestos indirectos los puede hacer de forma concurrente también con la provincia, con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, ¿sí? Bueno, nada, en resumen, todo esto siempre respetando el principio de legalidad, tiene que ser sancionado por el Congreso Nacional. No puede ser de otra manera. Sí o sí tiene que ser por ley, por eso se llama el principio de legalidad. Bien, también dice Sternberg que es de destacar que el principio de legalidad debe ser apreciado con un alcance estricto y restringido. Esto significa que hay que respetarlo a rajatabla, cuando dice estricto y restringido. En cuanto a la definición de la ley necesaria para validar la existencia de un tributo,
¿sí? Porque a veces se habla de ley en forma general. Se habla de ley cuando se está hablando, no sé, de un contrato. El contrato es ley para las partes. Se habla de ley cuando se refiere, no sé, a un decreto del presidente y se dice, no, bueno, es la ley y hay que cumplirla. Los ciudadanos no pueden andar por la calle porque si no hay que cumplir la ley. ¿Sí? A veces uno habla de la ley en términos amplios, en términos coloquiales. Pero acá cuando decimos ley, es ley en sentido formal, es ley en sentido estricto y restringido. Entonces dice, ello excluye la posibilidad de que el Estado se valga de otros instrumentos normativos, aún provisorios o transitorios, para imponer tributos. ¿Sí? Tampoco puede decir, bueno, voy a poner un tributo, pero como la urgencia me lo impone y no tengo posibilidad de convocar al Congreso, porque estamos en verano, por ejemplo, que hay un receso, lo saco provisoriamente por un decreto y después cuando el Congreso arranque el 1 de marzo con las sesiones ordinarias, saco la ley. No, tampoco, no puede, ni siquiera en forma provisoria ni transitoria. Dice, así lo ha consagrado la reforma constitucional de 1994, que ustedes eran muy chiquitos, o no sé, incluso algunos no habrían nacido, pero hubo una reforma constitucional muy importante en el 94, y ahí lo que introduce es una nueva cláusula en el artículo 99, inciso 3, por la que se indica que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insaneable, esto significa que es nulo, no hace falta ni siquiera hacer un juicio para que sea nulo, esto es nulo absoluto e insaneable, significa que tampoco se puede sanear a posterior. Emitir disposiciones de carácter legislativo, ¿sí? O sea, el presidente no puede emitir disposiciones que le dé el carácter de ley. Eso significa. Y sigue diciendo Stermer. Dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de leyes. O sea, existe una excepción, dice. Cuando no se puedan seguir los trámites ordinarios y además sean circunstancias excepcionales. Ahí sí el presidente puede sacar disposiciones con carácter legislativo, que son los que se llaman los famosos DNU. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar, que son los decretos de necesidad y urgencia. ¿Sí? En ese caso, solamente en esa situación de después hay que ver cuándo es una situación excepcional que amerite ese tipo de decretos. Ahí ya entramos a discutir las patas políticas y las patas judiciales. Pero igualmente, en lo que a nosotros nos afecta en la parte tributaria, tampoco lo pueden llegar a sacar. O sea, sí o sí tiene que ser por ley. Fíjense que dice que lo puede sacar el presidente un DNU, pero siempre y cuando no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. ¿Sí? Siempre que no se trate de eso, puede dictar reglamentos de necesidad y urgencia. Siempre que no se trate de materia tributaria. Con lo cual, si yo les pregunto a ustedes, por un decreto de necesidad y urgencia, por un DNU, el presidente puede crear un impuesto, ustedes me tienen que responder con un rotundo, ¿qué? ¿Sí o no? No. Rotundo tiene que ser, no lo pueden ni dudar. ¿Sí? Bien, eso es el principio de legalidad. Hasta acá lo hemos visto, que tiene que ser por ley, no puede ser por decreto, no puede ser por resolución, y hemos visto algunos casos, algunos ejemplos de dónde se encuentra reflejado este principio dentro de la Constitución. Ahora vamos a ver principio de igualdad y proporcionalidad, que los trata juntos Stermer porque están bastante asociados, ¿sí? Vamos a ir leyéndolos. Los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad pueden y deben ser analizados en conjunto, dice Stermer, por eso lo junta. En efecto, el de igualdad enseña que los habitantes somos todos iguales a efectos de los tributos, es decir, que no existe en esta materia privilegios de ninguna naturaleza que importen una menor carga tributaria como consecuencia de tributos vinculados con la raza, la sangre, el nacimiento o la posesión de títulos de nobleza. ¿Sí? Esto fue ya desterrado en la Constitución de 1853. Acá somos todos iguales, ¿sí? Nadie puede decir, no, yo soy sangre azul, yo soy de raza aria, o yo soy el noble, tengo un título de nobleza porque soy el duque de La Pampa, ¿sí? Acá somos todos iguales en cuanto a la... A ver, en principio, después van a decir excepciones de la vida real, van a encontrar, estarán mal, habrá que judicializarla, van a decir, no, aquel no paga impuestos, o yo estoy pagando mucho más por esto o por aquello, pero en principio, como principio constitucional, somos todos iguales en cuanto a la carga tributaria, ¿sí? Pero aclara Stern, ello no significa que todos los habitantes debamos soportar igual cantidad y montos de tributos, sino que estos,
o sea, los tributos, deben ser igualmente soportados en igualdad de circunstancias. Esto, bueno, acá quiero que hacer una aclaración. Siempre cuando hablamos de igualdad, nos referimos de que tiene que haber igualdad ante los iguales. O sea, yo le tengo que dar un trato de igualdad, o sea, el mismo trato, a dos personas que estén en una igualdad de circunstancias. Es decir, si dos alumnos hacen un examen y están muy bien los dos, solamente cometieron un error, nada más, y el error es de la misma envergadura en los dos casos, esos dos alumnos yo les tengo que dar el mismo tratamiento y les debiera poner una nota similar, ¿sí? La misma nota. Ahí le estoy dando un trato de igualdad entre los iguales. Ahora, yo no puedo decir, no, bueno, ahora este examen lo voy a poner un 9 a todos, porque quiero aplicar el principio de igualdad, y bueno, todos ustedes son alumnos, están cursando toda la misma carrera, dieron el mismo examen, así que les voy a poner un 9 a todos, principio de igualdad. Ahí no estaría siendo igual. ¿Por qué? Perdón, no estaría receptando el principio de igualdad. Porque por ahí hay un muy buen examen de una persona que estudió y se capacitó mucho para dar ese examen, se esforzó, sacrificó tiempo para estar con su familia o hacer cosas que le gustaban, para hacer un examen brillante. Y otro que colgó todas las unidades, no se sacrificó, no le importó el compromiso para dar el examen. Y yo no le puedo poner a los dos un 8, ¿sí? Estaría siendo injusto con el que estudió. Entonces, cuando hablamos de igualdad, siempre nos referimos a igualdad entre los iguales. Con los impuestos pasa lo mismo. No es que todos tienen que pagar mucho o poco, o lo que sea, sino, no es que todos tengan que pagar lo mismo, quiero decir, sino que deberá pagar mucho o poco de acuerdo a la capacidad contributiva que tenga cada uno. Eso es dar un trato de igualdad. Yo estoy persiguiendo el principio de igualdad diciendo que los que más tienen van a pagar más que los que menos tienen, ¿sí? Ahí estoy haciendo un principio de igualdad. Y dentro de los que menos tienen del mismo nivel, deberían pagar lo mismo, ¿sí? Eso es también el principio de igualdad y proporcionalidad, que ahora como les voy a leer, van como de la mano. Dice, en esta materia las circunstancias, dice, acuérdense que decía en igualdad de circunstancias, deben vincularse esencialmente con el concepto de capacidad contributiva, que ya lo estuvimos viendo con ustedes en las unidades anteriores. La capacidad contributiva que se medía por medio de las rentas, el patrimonio, las transacciones, ¿sí? Y el consumo. Dice, con lo cual, introducimos el principio de proporcionalidad, al decir que la carga tributaria debe ser proporcional a la capacidad contributiva exteriorizada por los sujetos pasivos, sin distinciones fundadas en atributos antes mencionados. Con lo cual dice que ante la misma capacidad contributiva yo tengo que ser proporcional y los que menos tienen que pagar menos impuestos y los que más capacidad contributiva tienen que pagar más impuestos. Esa es la proporcionalidad. Y como estoy siguiendo también que está unido con el principio de igualdad, dentro de los que tienen igual capacidad contributiva deberían soportar el impuesto en igualdad de sacrificios. ¿Y dónde está eso? Dice, la fuente constitucional de estos dos principios las encontramos en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. Y acá viene la parte del tributo que dice, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Bien? ¿Sí? Clarísimo. Artículo 16. Asimismo también dice el ya mencionado artículo 4, alude a las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Bien, acá habla justamente de los dos principios juntos, el de equidad y el de proporcionalidad. Bueno, me quedan algunos segundos, porque recuerden que tengo videos de no más de 15 minutos, me permite este programa. Pero el de no confiscatoriedad lo que dice básicamente es que el impuesto que le cobra el Estado a los sujetos no puede superar un determinado porcentaje, que esto lo ha fijado la jurisprudencia, que es de un 33% del capital o de la renta del sujeto. Esto es en principio, después les voy a explicar que hay excepciones. Pero en principio la Suprema Corte ha expresado ya muchos fallos de que el Estado le puede cobrar impuestos a los contribuyentes siempre y cuando no absorba más del 33% del capital o de la renta, ¿sí? Este es el principio de no confiscatoriedad, que es el cuarto principio, y con esto más o menos terminamos la parte de los principios constitucionales.